Hola, soy Dark Dario, esta es la historia sobre Nintendo, esta es la historia verdadera, comencemos. Muchos son los rostros que conocemos y hemos conocido de entre sus filas Shigeru Miyamoto, Satoru Iwata, Gunpei Yokoi Reggie Fils-Aime entre tantos otros. Pero la verdadera alma de la empresa ha sido, es y será eternamente, la de Hiroshi Yamauchi, un hombre que todavía de día de hoy despierta fascinación por sus convicciones, logros y por todo el aura de secretísimo que siempre le ha rodeado. Alguien que sin tener la más repajolera idea sobre videojuegos consiguió que el pequeño negocio de la familia se convirtiera en el puntal y referente absoluto del mercado para varias generaciones. No se puede entender la trayectoria y éxito de Nintendo sin conocer la figura de Yamauchi, el eterno presidente de la gran N. Nintendo deja la suerte al cielo. Hiroshi Yamauchi nace el 7 de noviembre de 1927 en Kioto, hijo de Shikanojo Inaba y Kimi Yamauchi, la nieta del fundador de Nintendo en 1889. Su padre cambió su apellido para algún día heredar el negocio familiar, pero la presión a la que se vio sometido le llevó a abandonar su familia cuando el futuro presidente de Nintendo solo tenía 4 años. A partir de entonces serían sus abuelos, Te y Sekiryo Yamauchi, los que le criarían. Pese a que para su abuelo el trabajo siempre tuvo prioridad por encima de la familia. Su infancia será relativamente sencilla, siendo como es un niño inteligente y con recursos, pero el abandono de su padre y la severidad de la educación que recibe por parte de sus abuelos lo convierten en un joven arrogante y rebelde. Nintendo es ya por aquel entonces un negocio muy próspero y el sustento de toda la familia. Fundada a finales del siglo XIX por Fusajiro Yamauchi, el negocio era reconocido entonces por los ideogramas japoneses traducidos como Deja la suerte al cielo, una traducción muy simple pero aceptada por sus herederos que aseguran desconocer el verdadero significado del nombre de la empresa. En esos primeros años, Nintendo se dedica exclusivamente a fabricar de forma artesanal las cartas tradicionales japonesas conocidas como Hanafuda, unas cartas asociadas principalmente a las clases altas por su elevado valor artístico que en rara ocasión se utilizaban para jugar. Pero durante los 3 largos siglos de dominio militar del shogunato Tokugawa, que había prohibido prácticamente todas las actividades relacionadas con el juego, las Hanafuda se convirtieron en el único recurso disponible en timbas ilegales organizadas por la Yakuza, la mafia japonesa. Con el tiempo se popularizaron tanto que, con la llegada de la revolución y la apertura de fronteras, las Hanafuda se habían convertido en uno de los juegos de mesa más populares en el país del sol naciente. Solo habían pasado 20 años desde la conocida como Restauración Meiji cuando el cabecilla de los Yamauchi abre su primera fábrica artesanal en Kioto, la antigua capital del estado. Competencia no le falta, pero la calidad de sus cartas alcanza tal popularidad que Fusajiro se ve obligado a ampliar su plantilla constantemente, logrando en 1907 su mayor hito, una asociación con la compañía tabaquera japonesa para vender sus barajas en estancos repartidos por todo Japón. De la noche a la mañana el modesto negocio de los Yamauchi se ha convertido en el principal fabricante de cartas del país, ampliando el negocio a otros tipos de barajas, como las que traían de Occidente los comerciantes extranjeros. En 1929 Fusajiro Yamauchi, sin descendencia masculina, se retira para dejar el negocio en manos de uno de sus más hábiles empleados, Sekiryo, el abuelo de Hiroshi Yamauchi, el cual ha cambiado su apellido al casarse con Tei, la hija de Fusajiro. En sus manos el negocio continuará creciendo pese al mazazo que azotó a la familia con la huida de Shikanojo, otro fiel empleado del que se esperaba siguiera los mismos pasos que Sekiryo. Todas las esperanzas recaerán entonces sobre el pequeño Hiroshi, el único heredero varón en 3 generaciones, pese a que la historia tiene reservada para los japoneses un amargo lugar. El 7 de diciembre de 1941 la flota imperial japonesa ataca a traición la base americana de Pearl Harbor, provocando la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Hiroshi Yamauchi es tan solo un adolescente cuando estalla la guerra, lo que le libra por muy poco de ir a luchar al frente, aunque las influencias de la familia lo hubieran librado igualmente de tal destino. No obstante, ha de acudir a una fábrica de material militar a colaborar en el esfuerzo de guerra colectivo, aunque su astucia y clase social le eximirán prácticamente de toda responsabilidad. De hecho, dice la leyenda que el futuro líder de Nintendo acudía cada mañana al trabajo con una abundante cantidad de comida para compartir con sus supervisores, los cuales en agradecimiento le dejaban las tardes libres. Cuando acaba la guerra, Yamauchi es ya un joven adulto al que, pese a las penalidades que está pasando el país en plena posguerra, le encanta vestir a la última moda y disfrutar de una vida cómoda y llena de lujos.
Al contrario de lo que pueda parecer, Yamauchi no tiene por aquel entonces ningún interés en controlar algún día el negocio familiar. No solo porque aborrezca de gran parte de su familia, sino también porque se ha dejado influir por los aires de cambio y renovación que llegan desde Occidente, lo que le provoca despreciar la férrea tradición nipona por la que se rige su clan. Pese a no tener ningún interés en dedicarse a la abogacía, se matricula en la Universidad de Derecho Waseda, en Tokio, tratando de dejar bien lejos a su familia. Allí vivirá un par de años de ensueño, aunque se verá obligado a casarse muy joven con la que será su mujer hasta la actualidad, Michiko Inaba, en un matrimonio concertado entre el clan Yamauchi y el clan Inaba, los descendientes directos de una importante familia samurái. Yamauchi puede permitirse semejante tren de vida, pues, pese a las penalidades que está pasando el país, su abuelo ha logrado mantener a flote la fábrica llegando a varios acuerdos comerciales con los mismísimos americanos, convirtiéndose en el distribuidor oficial de muchas de las bases yanquis en suelo nipón. Pero tanto trabajo titánico y sufrimiento pasan factura a Sekirio, que cae gravemente enfermo a los 66 años. Dispuesto a continuar la tradición familiar, considera que ha llegado el momento que su nieto Hiroshi tome las riendas de Nintendo. Pese a que lo considere un joven despreocupado y hedonista. Nintendo Company Limited. Nintendo Kabushiki Gaisha. Es una empresa multinacional japonesa en el mercado de los videojuegos y de la electrónica de consumo en la industria del entretenimiento. Con sede en Kioto, Japón. Fue fundada el 23 de septiembre de 1889, por Fusajiro Yamauchi, como fabricante de barajas Hanafuda tradicionales naipes japoneses y refundada en 1963 por su bisnieto Hiroshi Yamauchi, cambiando a la vez su nombre de Nintendo Card Company Limited a Nintendo Company Limited para iniciar una compañía de taxis y la administración de hoteles del amor, cosa que cambió al notar que el mercado de los videojuegos era mejor opción 6 según la revista semanal especializada en negocios y empresas. Business Week, calificó a Nintendo como una de las empresas más grandes del mundo en el campo de investigación y desarrollo de videojuegos, así como mejor empresa de negocios 7. Además, lidera una clasificación de satisfacción del cliente 2013 y por delante de Apple, según datos de la empresa Forrester Research. 8 Desde 1975 se ha dedicado a la producción de software y hardware para videojuegos, creciendo progresivamente hasta convertirse en la compañía más exitosa en la industria, nombrada en 2007 como la más cotizada e influyente del mercado y la tercera con más valor en Japón, de más de 85 billones dólares americanos 9, vendiendo más de 38 millones de hardware y alrededor de 3.955 millones de unidades de software en el mundo entero. 10 Uno de sus primeros videojuegos de arcade para intentar adentrarse al mundo del entretenimiento fue Radar Scope 1980, distribuido en Japón y América, y al que muchos especularon que fue una imitación barata de Space Invaders, aún así en Japón tuvo una aceptación favorable pero en América fue un fracaso, convirtiendo esto en el primer error de la compañía. Por lo tanto, Nintendo optó por ideas de novatos. Fue entonces cuando llegó el debut de Shigeru Miyamoto con Donkey Kong 1981, pero aún dudaban si triunfaría. En poco tiempo dejaba grandes cantidades de dinero en las máquinas de videojuegos de los bares, convirtiéndose el videojuego en un fenómeno en América y obteniendo excelentes ganancias, logrando Miyamoto que su primera creación fuera positiva. Detrás de la compañía se ha dicho en los medios y en múltiples ocasiones que esta persona es el genio de Nintendo que sucedió a Gunpei Yokoi. Menciona Miyamoto que utiliza a la compañía como herramienta para expresarse y manifestar sus emociones, como se puede ver en The Legend of Zelda, la saga de Mario, Pikmin, etc. Hiroshi Yamauchi fue quien lo vio nacer y le dio la oportunidad de trabajar con la empresa. La empresa se le vincula principalmente por salvar el mercado de los videojuegos norteamericanos luego de un declive significativo por anteriores empresas dedicadas a la elaboración de software y hardware gracias a su consola, la Nintendo Entertainment System, consola que iluminó y potenció a el famoso fontanero bigotón Mario, convirtiéndose gracias a el juego Super Mario Bros. En el personaje ficticio más famoso de todos los tiempos. La videoconsola debutó en América el año 1985 luego de la jerarquía de Atari, derrotando rotundamente a su principal rival Sega en ese tiempo. A causa de que la fama de los videojuegos en el mercado comenzó a crecer, conllevó a que Nintendo estableciera un modelo de negocios estandarizado en la era contemporánea con licencia de software para desarrollo de los third party, un estándar de consola general para distribución con el planteo de su software y hardware, y la censura de los videojuegos mediante la clasificación 11. La primera consola de fracaso,
Fue la Virtual Boy idea del ya mencionado Gunpei Yokoi, ya que carecía de colores vivos, catálogo reducido y muy baja publicidad, por lo que la fama de Yokoi se vino abajo en esos momentos. Entretenimiento interactivo. Hasta la fecha, Nintendo ha vendido más de 3.500 millones de videojuegos y más de 577 millones de unidades de hardware en todo el mundo, ha creado personajes tan conocidos como Mario o Donkey Kong, y ha lanzado franquicias como The Legend of Zelda y Pokémon. Nintendo fabrica y comercializa consolas, así como videojuegos para las mismas, entre ellas la revolucionaria Wii y la consola portátil líder, Nintendo DS. Como empresa subsidiaria, Nintendo España, sociedad anónima, con sede en Madrid, actúa como sede central de operaciones de Nintendo en España. 1889 a 1979. 1889. Fusajiro Yamauchi comenzó fabricando los naipes japoneses Hanafuda Carta de Flor en Kioto. 1902. El señor Yamauchi comienza a fabricar las primeras barajas de cartas estilo occidental en Japón. En principio estaban destinadas a la exportación, pero el producto alcanza tanta popularidad en Japón como en el resto del mundo. 1933. Se funda la sociedad Yamauchi Nintendo Co. Ltd. 1947. Se crea una distribuidora, Marufuku Co. Ltd. 1950. Hiroshi Yamauchi es nombrado presidente y se hace cargo de la manufacturación de Yamauchi Nintendo Co. Ltd. 1951. La compañía pasa a llamarse Nintendo Playing Card Co. Ltd. 1952. Las fábricas consolidadas de la empresa se encuentran en Kioto, Japón. 1953. Nintendo Playing Card Co. Ltd. Es la primera en tener éxito con la producción masiva de cartas de plástico en Japón. 1959. La empresa empieza a vender cartas con personajes de Walt Disney impresos, abriendo un nuevo mercado en barajas para niños. El departamento de cartas fue todo un boom. 1962. La empresa cotiza en la segunda sección de la bolsa de Osaka y en la bolsa de Kioto. 1963. El nombre de la compañía cambia a Nintendo Co. Ltd. Y se empiezan a fabricar juegos además de barajas de cartas. 1969. Se amplía y refuerza el departamento de juegos, y además se construye una planta de producción en Uji City, a las afueras de Kioto, Japón. 1970. La cotización en bolsa pasa a la primera sección de la bolsa de Osaka. Se completa la construcción y ampliación de las oficinas centrales. Se inicia la venta de la serie Beangun que utilizaba optoelectrónica. Se incorporaba, por primera vez en Japón, la electrónica a la industria del juguete. 1973. El sistema de disparo láser desarrollado por la compañía sustituye a los bolos como principal pasatiempo en Japón. 1974. Desarrollo de un sistema de protección de imagen y uso de proyector de 16 milímetros en las salas recreativas. Se comienzan a exportar a Europa y América. 1975. En cooperación con Mitsubishi Electric, se desarrolla para Japón un sistema de videojuegos utilizando reproductor de vídeo electrónico EVR. 1976. Introducción del microprocesador en los sistemas de videojuegos. 1977. Desarrollo de videojuegos para uso doméstico en cooperación con Mitsubishi Electric. Se desarrollan las primeras consolas domésticas, Televisión Game 15 y Televisión Game 6. 1978. En marzo, Nintendo publica un juego de sobremesa arcade basado en el juego de mesa Otello Computer Otello. En una pantalla negra, de un solo color, piezas de Otello verdes, blancas y negras se sustituyen por cuadrados y signos de suma respectivamente. Computer Otello no tiene joystick, solo 10 botones de colores por jugador. 1979. Minoru Arakawa, yerno del director japonés de Nintendo Hiroshi Yamauchi, inaugura Nintendo of America en la ciudad de Nueva York. Nintendo inicia un departamento de máquinas de juegos operadas con monedas. 1980 a 1990. 1980. Establecimiento de la filial en propiedad absoluta en Nueva York, Nintendo of America Incorporated. Se comienza a vender en Japón la línea de productos Game Watch, los primeros videojuegos portátiles LCD con microprocesador. El artista gráfico de Nintendo, Shigeru Miyamoto, crea el juego Donkey Kong. El protagonista, cuyo nombre original era Juman, es un carpintero rechoncho que corre para salvar a su novia Pauline de un mono loco.
A Human se le cambia posteriormente el nombre durante el establecimiento de las oficinas centrales de Nintendo of America por parte de Nintendo Co. Ltd. Como homenaje al parecido de Human con el propietario de las oficinas, Mario Segali, se le pasó a llamar Mario. 1981. Desarrollo y distribución por todo el mundo del videojuego de funcionamiento con moneda Donkey Kong. Este videojuego se convierte rápidamente en el de mayor venta entre los juegos para salas recreativas. 1983. Creación de una nueva planta en Uji para incrementar la capacidad de producción y permitir la ampliación del negocio. En julio, cotiza en la primera sección de la bolsa de Tokio. Se comienza a trabajar en el videojuego para consola Family Computer Famicom, utilizando una PU Central Processing Unit y PU Picture Processing Unit. 1984. Se desarrolla y pone a la venta VS System, el exclusivo videojuego de funcionamiento con moneda con pantalla doble. Se lanza el sistema Famicom en Japón. Después pasa a llamarse Nintendo Entertainment System, NES, cuando se lanza en el resto del mundo. Entre los títulos disponibles están Extitebike, Super Mario Bros. Metroid, The Legend of Zelda y Punch-Out! Mario y su hermano Luigi se hacen tan famosos como NES, y el juego para NES Super Mario Bros. Es un éxito en todo el mundo. Algunos estudios revelan que los niños están tan familiarizados con Mario como con Mickey Mouse y Bugs Bunny. 1986. Se lanza en Europa Nintendo Entertainment System. Acompañado de clásicos como Super Mario Bros. The Legend of Zelda y Extitebike, NES se convierte al instante en un gran éxito y resulta casi indispensable tenerla en todas las casas europeas. Se desarrolla y comienza a vender Family Computer Disk Drive System en Japón para ampliar las funciones de Family Computer. También en Japón, comienza la instalación del disco writer para grabar software. 1987. Patrocinio de Family Computer Golf Tournament en Japón como prueba de comunicación utilizando la red de teléfono pública y disc faxes para asistir en la creación de una red Family Computer. 1988. La empresa investiga y desarrolla el mando hands-free, que hace que NES sea accesible a más aficionados de Nintendo. El número de juegos para NES aumenta a 65 títulos, lo que ayuda a extender el interés por la consola a los adultos. 1989. Se introduce Game Boy en Japón, la primera consola portátil con cartuchos de juego intercambiables. Tetris para Game Boy se publica en todo el mundo. 1990. Japón se mete en el mercado de 16 bits lanzando en otoño Super Famicom, mientras la consola Game Boy se lanza en Europa y se establece una base inmensa a escala mundial para la consola portátil de Nintendo. En junio, se instalan las oficinas centrales de Nintendo of Europe como filial en propiedad absoluta, con base en Grossostheim, Alemania. 1992. Super Nintendo Entertainment System Super Famicom aparece en Europa en junio. Se venden más de 46 millones de unidades en el mundo. En Japón se lanza Super NES Super Scope, y Mario Paint además del accesorio Super NES Mouse. Se publica también para Super NES la esperada continuación de Zelda, The Legend of Zelda: A Link to the Past. 1993. Se anuncia la llegada del chip Super FX, tecnología de vanguardia para consolas domésticas. El primer juego que utiliza el Super FX chip, Starwind, se publica en abril. Se establece Nintendo of Netherlands y recibe la transferencia de los productos Nintendo, que anteriormente eran distribuidos y gestionados en los Países Bajos por Bandai. Se establecen también filiales en Francia, Reino Unido, España, Bélgica y Australia. 1994. Sale al mercado el accesorio Super Game Boy, ampliando así el número de juegos compatibles con Super NES. La heroína preferida de todos, Samus, vuelve con una esperada continuación, Super Metroid. Nintendo ayuda a desarrollar e implementar un sistema de clasificación en Estados Unidos que abarque a la industria del videojuego a escala mundial. En ese año también se introduce un juego que deja el listón muy alto, empleando gráficos Advanced Computer Modeling, Donkey Kong Country irrumpe por sorpresa en el mercado americano. Se lanza con éxito Nintendo Gateway, con unidades de Super Nintendo Entertainment System y una selección de juegos para SNES especialmente diseñados para ser disfrutados y entretener durante viajes. 1995. Gracias al extraordinario éxito de Donkey Kong Country, se llevan los gráficos AGMA a la consola Game Boy con Donkey Kong Land. Además de este impulso al sistema Game Boy, Nintendo introduce la serie Play It Loud.
Consolas Game Boy con carcasas de diferentes colores. Los gráficos AGMA aparecen de nuevo en Super NES con la puesta a la venta del éxito Arcade Killer Instinct. En Japón, Nintendo comienza a vender el adaptador Satellaview para Super Famicom, que permite la transmisión digital de datos a través de satélite. Al mismo tiempo, Nintendo introduce un sistema virtual inmersión de 32 bits conocido como Virtual Boy. Nintendo responde a la petición por parte de los fans de más plataformas con la publicación de Yoshi's Island. También se mejora la calidad de los gráficos AGMA en el inminente lanzamiento de Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest. Cruise Nusa y Killer Instinct también aparecen en las salas recreativas. Nintendo produce el cartucho número 1000 millones. 1996. El 23 de junio se lanza en Japón la Nintendo 64. Miles de personas hacen cola para ser los primeros en disfrutar de la primera videoconsola de 64 bits. Se venden más de 500.000 el primer día. A principios de septiembre sale a la venta otra consola, la Game Boy Pocket de Nintendo. Una elegante versión un 30% más reducida de la consola portátil más popular del mundo. En lo relativo a los juegos, Super Mario 64 es denominado por muchos como el mejor videojuego de todos los tiempos. Mientras, Super NES vive el lanzamiento del tercer juego de la serie Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble. Pokémon, un nuevo fenómeno para Game Boy, aparece en Japón el 26 de febrero. 1997. En marzo, Nintendo 64 sale al mercado en Europa y se venden 2,3 millones el primer año. Nintendo crea el Rumble Pack, que permite que el jugador sienta las vibraciones provocadas por la acción del juego. 1998. Nintendo presenta Game Boy Color y accesorios innovadores como Game Boy Camera y Printer, dándole así más vida al éxito de más duración en la historia del entretenimiento interactivo. Las consolas Game Boy Color aparecen en dos colores nuevos, morado y morado transparente. El juego que más expectativas ha levantado jamás, The Legend of Zelda Ocarina of Time para Nintendo 64, sale a la venta, se convierte en toda una sensación y establece un récord de solicitud que no ha superado ningún otro juego hasta la fecha. 1999. Nintendo saca Pokémon en toda Europa el 8 de octubre. La licencia de Pokémon es ahora un fenómeno mundial. Nintendo aumenta su catálogo de juegos de alta calidad con innovaciones como Pokémon Snap y Pokémon Pinball, este último con opción Rumble incorporada. Se publican éxitos como Star Wars Episode 1 Racer, Mario Golf, Donkey Kong 64, y Perfect Dark. Durante el verano, el abanico de carcasas de color de Game Boy Color se amplía con rojo, verde, amarillo y azul. Nintendo anuncia por primera vez su idea de crear un sistema con procesador IBM Gecko y la tecnología DVD de Matsushita. 2000. Nintendo Game Boy se convierte en la consola más vendida de todos los tiempos al superar las ventas la marca de 100.000.000. Mientras tanto, Pokémon sigue siendo un fenómeno de dimensión mundial y Nintendo celebra ese éxito publicando una edición limitada de Pikachu Nintendo 64. N64 amplía su colección de clásicos con éxitos como The Legend of Zelda Majora's Mask, Ridge Racer 64 y Mario Tennis. La oficina de Nintendo of Netherlands se hace cargo de los mercados holandés y belga, y pasa a llamarse Nintendo Benelux. Entretanto, las oficinas centrales de Nintendo Co. Ltd. se trasladan a Minami Ward en Kioto, Japón. 2001. Se establece Nintendo UK en enero con una nueva oficina en Slough, Berkshire, Reino Unido, allanando el camino para que la nueva serie de personajes Pokémon se introduzca en Europa con Pokémon Oro y Plata para Game Boy Color. Los dos juegos se publican simultáneamente el 6 de abril de 2001 con gran éxito. Durante el fin de semana del lanzamiento, se venden 1 millón de unidades de Pokémon Oro y Plata, que se convierten en los juegos de venta más rápida en Europa. Game Boy Advance sale al mercado el 21 de marzo en Japón, el 11 de junio en Estados Unidos y el 22 de junio en Europa y establece un récord como la consola de mayor venta en menos tiempo. En Europa se venden 500.000 unidades el primer fin de semana. En el lanzamiento de Game Boy Advance se incluyen títulos como Super Mario Advance y F-Zero Maximum Velocity. Nintendo GameCube aparece el 14 de septiembre de 2001 en Japón y el 18 de noviembre de 2001 en América. En el mes de diciembre, ya se habían despachado 2,7 millones de unidades, de las cuales se vende el 95%. El éxito de ventas de Luigi's Mansion y Super Smash Bros. Melee los convierte en títulos estrella de la consola. Aún hay más.
El hardware Game Boy Advance Card Reader, que sale al mercado en Japón el 1 de diciembre, aporta un nuevo significado a los juegos portátiles. Los datos almacenados en las tarjetas card podían transferirse a través del Card Reader y así pasarse a Game Boy Advance. 2002. Nintendo Italia se crea el 2 de enero, con una nueva oficina en Milán, Italia, y Game Boy Advance, disponible ahora en dos nuevas versiones negra y Platinum, cruza la barrera de los 5 millones de unidades de hardware en Europa. Pokémon Mini, la consola más pequeña del mundo, sale a la venta en Europa el 15 de marzo, con 4 títulos incluyendo Pokémon Party Mini y Pokémon Pinball Mini. Nintendo, Sega y Namco anuncian el desarrollo conjunto del tablero gráfico informático en 3D Triforce el 22 de febrero, para las máquinas recreativas de la próxima generación. Nintendo GameCube sale a la venta en Europa el 3 de mayo con 1 millón de unidades, un precio de venta recomendado de 199 y 20 títulos iniciales, a los que se añaden la nueva y espectacular aventura de Mario, Super Mario Sunshine, el revolucionario mando inalámbrico Nintendo Wave, y más de 100 juegos de todo tipo de géneros y características. A finales del mes de mayo, y tras 52 años al frente de Nintendo Co. Ltd., el presidente Hiroshi Yamauchi anuncia su retirada y nombra sucesor a Satoru Iwata. Al concluir el año se habían vendido más de 25 millones de Game Boy Advance en todo el mundo. 2003. Game Boy Advance SP sale a la venta en marzo de este año y se convierte en un tremendo éxito al incorporar a la fórmula un diseño abatible, pantalla con iluminación frontal y batería recargable. La consola se convierte en un éxito arrollador de inmediato. Marzo también es testigo del lanzamiento del impresionante Metroid Prime, aclamado por fans y críticos por igual como uno de los mejores juegos desarrollados para Nintendo GameCube. El esperado The Legend of Zelda de Wind Waker llega en mayo del 2003 para celebrar el primer año de vida de Nintendo GameCube, trayendo así a uno de los buques insignia de Nintendo en un impresionante estilo cel shaded. Gracias al lanzamiento de Game Boy Player en junio de este año, los jugadores pueden disfrutar de los juegos de Game Boy y Game Boy Advance en la televisión. El fenómeno Pokémon aterriza en Game Boy Advance en julio con Pokémon Rubí y Zafiro, mientras que octubre vive el regreso de una querida franquicia con Mario Kart Double Dash. Para Nintendo GameCube. 2004. En enero se anuncia a escala mundial la misteriosa nueva consola de Nintendo, la Nintendo DS, una portátil de doble pantalla con tecnología de pantalla táctil. En el otoño se lanzan Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja para la Game Boy Advance, otro éxito más del fenómeno Pokémon. 2004 también es el año de muchas ediciones especiales de la Game Boy Advance Tribal Edition junio, Classics Edition julio, Limited Pink Edition octubre, Zelda Limited Edition noviembre y Mario Limited Edition noviembre, todas ellas distribuidas en Europa. Hacia finales de año se lanza la Nintendo DS en Estados Unidos y Japón, y se convierte en un éxito inmediato. La nueva consola de pantalla doble también incluye multijugador inalámbrico, tecnología de pantalla táctil y compatibilidad con el catálogo para Game Boy Advance. 2005. El 11 de marzo de 2005 se lanza Nintendo DS en Europa, el 12 en España y alcanza un éxito inmediato. Para junio, ya se habían vendido 1 millón de consolas en toda Europa. Mientras tanto, se presenta al público la Game Boy Micro y se anuncia su lanzamiento para antes de finales de año. Con tan solo 10 centímetros de ancho y 5 de largo, la increíblemente moderna y elegante Game Boy Micro incluye una pantalla retroiluminada de máxima nitidez. 2006. En 2006, Nintendo DS llega a lo más alto de los videojuegos como la consola portátil más vendida, gracias a un catálogo de juegos para todo el mundo. Los jugadores de toda Europa convierten en superventas Animal Crossing Wild World, New Super Mario Bros. Y Metroid Prime Hunters. Con Nintendo se estrena la colección Touch Generations, una serie de títulos que ofrecen juegos distintos a cualquier otro. Brain Training del Dr. Kawashima, el buque insignia de Touch Generations, se convierte en un éxito de masas, incluso con gente que no había jugado nunca a ningún videojuego. En junio, Nintendo DS cambia su look con la Nintendo DS Lite, con pantallas más luminosas y un diseño más esbelto. El año culmina con el lanzamiento de Wii. La nueva consola de sobremesa con su innovador sistema de control tiene buena acogida tanto entre los fans de Nintendo como entre un público poco acostumbrado a los videojuegos. El éxito de la consola no hace sino intensificarse con títulos como Wii Sports y la nueva entrega de la serie Zelda, The Legend of Zelda Twilight Princess.
Antes del lanzamiento de la consola Wii, el presidente de Nintendo, Satoru Iwata, realizó una serie de entrevistas internas a miembros de la empresa y a desarrolladores externos, para obtener una idea más precisa sobre los entresijos de la compañía y el proceso que se sigue cuando se saca un nuevo producto de hardware o software al mercado. La serie de entrevistas Iwata Pregunta continuó en años venideros, revelando en numerosas ocasiones informaciones sobre los procedimientos de la empresa, tanto pasados como presentes. 2007. Tras la aparición de la Wii a finales de 2006, el año 2007 fue escenario de la llegada de una serie de títulos que sacaban el máximo partido a las características únicas de esta consola y abrían las puertas del mundo de los videojuegos a todo un nuevo público. Juegos como WarioWare Smooth Moves, Endless Ocean y Big Brain Academy para Wii invitaban a todo el mundo a adentrarse en la diversión de los videojuegos independientemente de su experiencia previa en este campo. Por otro lado, la llegada de Super Mario Galaxy y Metroid Prime 3 Corruption trajo a las conocidas franquicias de Nintendo de vuelta a la vida y significó la aparición de nuevas funciones especiales solo posibles en la consola Wii. Los entusiastas de los juegos clásicos disfrutaron durante el mes de septiembre de la primera celebración de la Navi Festival en la consola virtual. Millones de jugadores de Wii en toda Europa se deleitaron con títulos como Super Mario Bros. The Lost Levels por vez primera, ya que el Navi Festival sirvió para que se produjera el lanzamiento en el viejo continente de clásicos hasta entonces inéditos. El canal Concursos Mii llegó a las consolas Wii en noviembre, y permitió a los jugadores presentar a personajes Mii de su creación en distintos concursos temáticos. Este canal ofrece a los jugadores herramientas que les permiten expresar su creatividad e involucrarse de manera activa con los productos de Nintendo, produciéndose así un cambio de jugador pasivo a participación activa. En la consola Nintendo DS, los juegos Training for Your Eyes Entrena y Relaja la Vista y More Brain Training del Dr. Kawashima aumentaron el número de títulos agrupados bajo la etiqueta Touch Generations y consiguieron atraer a nuevos jugadores. Este logro también fue alcanzado por la última entrega, entonces, de la serie Zelda, Phantom Hourglass, que invita a los jugadores a tomar el control de la acción y exploración en la pantalla táctil de la consola. El 6 de diciembre fue la fecha decidida para presentar el nuevo sitio web de Nintendo of Europe. Despidiéndose de los colores púrpura típicos de la Nintendo GameCube y de la Game Boy Advance, el nuevo sitio web intenta transmitir al mundo de la web el aspecto y las sensaciones que provocan las consolas Nintendo DS y Wii. Link's Crossbow Training llegó de la mano del Wii Zapper también en el mes de diciembre, expandiendo las formas en las que los jugadores disfrutan de la Wii y cerrando un año en el que nuevos públicos experimentaron por vez primera los videojuegos gracias a las consolas Nintendo. 2008. Con un número cada vez mayor de personas que descubrían los videojuegos a través de las consolas Wii y Nintendo DS y con una base fija de fans de los productos Nintendo, el año 2008 fue testigo del lanzamiento de más juegos que pronto se hicieron un hueco en el afecto del público. En abril, Wii Fit y la Wii Balance Board tomaron Europa al asalto, invitando a familias enteras a divertirse en casa mientras tomaban conciencia de su forma física. Más tarde, en ese mismo año, el lanzamiento de Mario Kart Wii y el accesorio Wii U unió a jugadores de todos los niveles y edades para disfrutar de la diversión clásica de Mario Kart, sencilla para los novatos y retadora para los más avezados. Siguiendo la pauta marcada para la Nintendo DS, Match Training del profesor Kageyama y Cocina conmigo. ¿Qué preparamos hoy? Ampliaron los usos tradicionales de los juegos, transformando las matemáticas en diversión y echando una mano en la cocina. Además, la llegada del juego El Profesor Layton y la Villa Misteriosa hizo que niños y mayores se rompieran la cabeza intentando dar solución a los problemáticos puzzles. En el mes de mayo se produjo el lanzamiento de WiiWare, un servicio de descarga de juegos que ofrece a los propietarios de una consola Wii una serie de títulos, novedosos y económicos, que se pueden descargar desde la comodidad del sofá a través del canal Tienda Wii. Otro nuevo servicio, el canal Nintendo, también llegó a la Wii, ofreciendo a los usuarios información, noticias y entrevistas sobre lanzamientos próximos. En junio, el sitio web de Nintendo of Europe dio la bienvenida a un nuevo país, Sudáfrica. A finales de año, 2 nuevos juegos de gran relevancia llegaron a la Wii. Shigeru Miyamoto hizo su debut en el género de los juegos musicales con Wii Music, que permite a las familias juntarse y experimentar libremente la sensación de tocar una serie de instrumentos.
El año finalizó con el lanzamiento de Animal Crossing Let's Go to the City, que hace uso del accesorio Wii Speak, conectando las salas de estar de todo el mundo a través de una conexión a Internet. De esta forma, los jugadores pueden hablar entre ellos cuando visitan las ciudades de otras personas en el juego. 2009. En marzo de 2009, Nintendo Ibérica Sociedad Anónima abrió una oficina en Lisboa para proporcionar servicios comerciales y de marketing de los productos de Nintendo también en Portugal. Ese mismo mes, Nintendo anunció que había sacado a la venta la consola Nintendo DS número 100 millones. Un mes después, la familia de consolas Nintendo DS creció con la llegada de la Nintendo Switch a Europa. La portátil incluía nuevas funciones de sonido y 2 cámaras que mejoraban la experiencia proporcionada por la Nintendo DS y que la hicieron indispensable para sus usuarios. Otra gran novedad fue la aparición del servicio Nintendo Switch, que permite a los jugadores descargarse de una lista creciente de juegos y aplicaciones sus preferidos, para dar a su consola un toque más personal. Entre los lanzamientos más notables que dieron a los jugadores la posibilidad de explotar su creatividad, destacó Mario vs. Donkey Kong. Los minis marchan de nuevo. Este juego permite a los usuarios crear y compartir sus propios niveles. Por otro lado, la aplicación Flipnote Studio abrió el camino a toda una comunidad de aspirantes a dibujantes, que podían compartir sus animaciones con el resto del mundo. En el año 2009 también se produjo el lanzamiento de los muy esperados Pokémon Edición Platino y el Profesor Layton y la Caja de Pandora. En cuanto al fenómeno del juego activo, este saltó a la Nintendo DS con el juego Camina conmigo. Conoce el ritmo de vida de tu familia, que incluye 2 podómetros que permiten a los jugadores mantener un registro de los pasos caminados de forma divertida. En verano, las cosas se pusieron al rojo vivo con el lanzamiento de Wii Sports Resort de la mano del accesorio Wii Motion Plus, que ofrece unos controles mejorados. Localizado en la soleada isla Wuhu, los jugadores podían practicar actividades que iban de la esgrima al tiro con arco de forma nunca antes experimentada gracias al accesorio Wii Motion Plus. Poco después, el juego pasó a ser parte del paquete Wii Sports Resort Pack Negra Edición Limitada, que ofrecía la consola y sus accesorios en color negro. Wii Fit regresó en plena forma de la mano de Wii Fit Plus, para ofrecer a sus usuarios más formas de controlar sus progresos. La aparición de una herramienta dedicada a contar el número de calorías quemadas y la opción de personalizar los ejercicios en función de las necesidades de cada jugador se encargan de mejorar la experiencia de hacer ejercicio y divertirse a la vez. El mes de noviembre fue el momento elegido para el lanzamiento del muy esperado New Super Mario Bros. Wii, que ofrecía por vez primera a 4 personas la posibilidad de jugar juntos a una aventura de Mario. El juego permite a los jugadores más experimentados ayudar a los novatos a tomar al asalto el castillo de Bowser y sirvió para acercar los videojuegos a nuevos públicos así como para satisfacer a los entusiastas de Mario. Además, fue también el primer juego en el que se introdujo la función de superguía, que permite a los jugadores que no consiguen superar un nivel específico contar con la ayuda de Luigi, quien llega al final del nivel por el jugador, evitando así que éste se quede atascado en una parte del juego. 2010. En enero, Nintendo anunció la próxima distribución de Monster Hunter 3 para la consola Wii en Europa como parte de un esfuerzo continuo por ofrecer apoyo a los títulos de gran calidad de otras empresas. Con la posibilidad de jugar online de forma gratuita y el posible uso del accesorio Wii Speak, el fenómeno japonés hace su debut en una consola Nintendo. Febrero vio el lanzamiento de un paquete de edición limitada que incluía la Nintendo Switch rosa y el juego Nintendo Presenta Style Boutique, lanzado en 2009 y basado en los entresijos del mundo de la moda. La familia de consolas Nintendo DS creció aún más, y esta vez también en cuestión de tamaño, con la llegada de la Nintendo Switch XL. Sus pantallas más grandes y el mayor ángulo de visualización hacen de ella la plataforma perfecta para la diversión conjunta. Un lápiz táctil mayor y más cómodo y algunos juegos y aplicaciones Nintendo Switch ya instalados son algunos de sus añadidos. Esto fue todo, gracias, denle que suscríbanse, hasta la próxima.